Saludos amigos, ¿qué tal? Con ustedes Víctor Santos Uriel, dando inicio a esta nueva edición de Comunidad Minera. Muchas gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos a esta hora donde compartiremos temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Hoy tendremos un programa muy especial donde conversaremos con el padre Pancho, padre Francisco Batista, de la Orden de los Salesianos, que fue inspector salesiano de las Antillas desde el año 2014 al 2020 y que tuvo un rol muy importante en la lucha de oposición a que se construyera la presa de cola de la empresa Barrio Pueblo Viejo en la zona de Cuance, eso es entre los municipios de Yamasá y Peralvillo en la provincia de Monte Plata. Pero antes vamos a pasar al comentario semanal de Comunidad Minera, que en el día de hoy se va a referir a una actividad que se realizó el pasado día 14 de julio, donde, encabezada por el obispo Diomedes Espinal, junto a 46 organizaciones comunitarias, también socioambientales y religiosas, anunciaron la constitución de una asamblea popular que enfrentaría al extractivismo, a la explotación minera y muy específicamente a los planes de la empresa Unigold de explotar un yacimiento de oro que ya han cuantificado en la zona de Restauración, en la provincia de Dajabón. En esta asamblea popular regional, diría yo, se enfatizó que el daño que causaría a los ecosistemas, el daño al agua, el daño a la biodiversidad, el paisajismo, el daño a la salud, que ameritaba de que el Estado Dominicano no permitiera o no le diera la licencia ambiental a la empresa Unigold Corporation. Son argumentos muy válidos. Esa empresa ya determinó de que hay un yacimiento de oro que está compuesto de dos partes. En la parte inferior es sulfuro y la parte superior está compuesta de óxido. Y ellos quieren empezar explotando los óxidos y han cuantificado ya más de 91.000 onzas de oro que piensan explotar por un método de minería a cielo abierto, y también piensan utilizar cianuro y en la cordillera central. Esos son los planes de esa empresa minera. Y en cierto modo, no sé por qué la empresa minera no decidió desde un principio olvidarse de los óxidos e irse al yacimiento que está debajo de los óxidos, que es de sulfuro, donde ya ellos han cuantificado de 700 a 800.000 onzas de oro en lo que se llama una zona de alta concentración de oro. Eso es provocar a las comunidades, provocar a los grupos antimineros, provocar a los grupos ambientalistas, el hecho de que querer hacer esa operación minera a cielo abierto, usando cianuro y en la cordillera central. Ahí yo le añadiría también de que el método de explotación que quiere utilizar la empresa Unigold es lo que le llaman en inglés heap leaching, que lo que se hace es que cubren el suelo con una superficie, con unas membranas impermeables, la canalizan y ahí depositan el material ya triturado y molido, casi pulverizado, y después con un sistema de riego lo mojan con una solución de cianuro.
Eso es peligroso. La empresa no especifica el método, detalle del método que va a utilizar, pero ya ha habido casos que hasta los obreros se han envenenado, porque esto es a cielo abierto. Y si hay un sistema de lo que le llaman sprinkle, de que le salpique la solución de cianuro, puede matar a una persona. Eso es muy peligroso, lo mismo que los vapores de cianuro. Eso hay que tener mucho cuidado. La empresa podrá alegar de que hay más de 300 minas utilizando el sistema de heap leaching para extraer el oro de las rocas. Pero sí hay que tomar en cuenta la ubicación. Usualmente todas esas minas de que están hablando son minas que se encuentran en zonas desérticas donde no tienen mucho, la pluviometría anual es bastante baja y las ciudades próximas están a cientos y cientos de kilómetros de donde se va a operar esto. En este caso se va a operar, esta mina piensa ser desarrollada en la cuenca alta del río Aitbonito, y esa cuenca es la cuenca del Aitbonito, es la cuenca más grande, la cuenca hidrográfica más grande de la isla de la Hispaniola. Aunque vierte hacia el lado de Haití, o sea, si hay un accidente en esa mina, como ha ocurrido en pasado, hay que tienen la mala fama el sistema de heap leaching, porque en los años 70, 60 y el 80 ocurrieron varios accidentes donde la solución de cianuro llegó a ríos, dañando el agua a nivel provincial en Estados Unidos, Europa y más recientemente a la empresa Barrick Gold en la mina de Veladero en Argentina en el 2015. Ahí tuvieron accidentes que vertieron millones de litros de soluciones de cianuro que llegaron a los ríos. Esta empresa es una empresa pequeña, Udigor, una empresa pequeña, que la única mina que va a tener será esta. Si ocurre un accidente de esa magnitud, no va a tener recursos para repararlo y el Estado Dominicano va a tener que involucrarse y solucionar ese problema. Y el pobre vecino del país de Haití va a ser el que va a sufrir los mayores impactos de esa contaminación. El Estado tiene que poner mucha atención en si vale la pena que por 91.000 onzas de oro aplicar este método usando cianuro, cielo abierto, en la cordillera central, que son tres temas que en los discursos de los grupos ambientalistas que se oponen a la minería siempre están presentes. Esa empresa ha encontrado, según su página web, indicios de mineralización importante en la concesión Neita, que es donde está ese yacimiento, en 20 lugares. Si se le otorga una concesión de explotación por 75 años, ya usted le está diciendo que en la cordillera central usted tiene el potencial de 20 más minas. Solamente en esa concesión. Hay que tener mucha atención con eso. No es oponerse a la minería, no es en ese sentido. Hay que ser más transparente cuáles son las intenciones reales de esta empresa minera. Hay que revisar muy bien y buscar asesoría internacional de ese método de explotación que quieran utilizar. Y cianuro, no sé por qué la empresa no usa, ya hay tecnología, nuevas tecnologías que sustituyen al cianuro, que quizá pudiera implementarse y la empresa debió haber hecho los esfuerzos y no tratar de ganárselo todo, desde mi punto de vista. Lo más barato de cómo extraer el oro en una solución impregnada es utilizando cianuro, pero ya actualmente hay otros métodos que sí se pueden. Si fuera otro tipo de metal, en algunos países, mejor dicho, en algunas minas utilizan ácido sulfúrico, por eso es peligroso también. Eso es ácido de batería, es muy peligroso. Pero también hay otros ácidos que no son tan dañinos, como ácido clorhídrico. Hay varias cosas. Si buscan solución y quieren su mina, hay la tecnología donde se puede hacer eso.
O sea que los esfuerzos no es solo oponerse a la mina. Aquí apoyamos de la comunidad minera las preocupaciones del obispo Diomedes. Y sí que vamos a tratar de entrevistarlo aquí en Comunidad Minera. Son válidas, y a la empresa minera que yo le sugiero que reenfoque y que se concentre mejor en extraer las 700, 800 mil onzas que hay, que se puede hacer con minería subterránea, algo similar a como lo que está proponiendo la empresa Gold Quest, que tendría un impacto bastante bajo, aunque en Gold Quest no se ganó la aprobación social en San Juan. Así que ese proyecto de Unigor en restauración en la provincia de Dajabón está en veremos, aunque el presidente George Hamilton es muy optimista, y en varios videos que aparecen en YouTube usted lo encuentra asegurando de que va a tener el permiso de explotación antes de final de año. Eso va a ser muy difícil, y al Estado le sugiero que tenga la precaución necesaria, porque la consecuencia que pueda otorgarle esa licencia de explotación, que fue solicitada en el mes de febrero de este año por la empresa minera Unigor, hay que evaluar todos esos datos, y eso toma tiempo. No se puede apresurar, hay que ver los pros y los contras, los beneficios que va a generar al Estado, a las comunidades y a la empresa minera, y hacer una evaluación de que si los daños son superiores a los beneficios que va a generar. Ese ha sido el comentario semanal de Comunidad Minera. Ahora pasaremos a la entrevista con el padre Francisco Batista, el padre Pancho, cuando regresemos después de la pausa comercial. Iniciando nuestra conversación con el padre Pancho, el padre Francisco Batista. Estamos aquí en Comunidad Minera festejando de tener de regreso aquí en el país, de que sea temporalmente, al padre Pancho. ¿Cómo está, padre Pancho? Bien, gracias a Dios, y gracias por invitarme a este conversatorio que siempre es interesante, siempre es oportuno y también ilustrativo. Gracias, gracias. Padre Pancho, a usted que tenemos que agradecerle por el trabajo que ha hecho, excelente trabajo que ha hecho aquí en la comunidad, aquí en el país, con el tema del agua y la defensa de los recursos, la defensa de los desposeídos. Sé que ya tiene un tiempo que está viviendo en Colombia y que ha venido de visita aquí al país. El padre Pancho fue su activismo en la zona de Cuance, donde la presa Barrio Pueblo Viejo quiso construir una presa de cola. Y ese activismo que usted hizo, que aunque tuvo que irse a Colombia, sembró la semilla en la zona, que se creó ese frente comunitario que se opuso, un frente que llegó a ser a nivel nacional su crecimiento, e impidió que esa empresa minera construyera esa presa de cola en Cuance. Eso, la historia se lo recordará siempre. Su participación, siempre en todas las reuniones que yo participé con los grupos que se oponían, siempre se mencionaba el nombre del padre Pancho, aunque no estaba aquí presente, pero sí estuvo presente entre nosotros. Bueno, es un deber, porque debemos estar del lado de las necesidades fundamentales que favorecen la vida del ser humano y que también favorece la vida del ser humano con dignidad y la vida sostenible. Y una de las principales cosas es el equilibrio de la naturaleza, que le da al ser humano una sostenibilidad, digamos, equilibrada, le da una sostenibilidad equitativa.
y digna. La dignidad del ser humano no puede estar divorciada de su propia realidad y su propia naturaleza. Padre, eso que usted está diciendo es muy importante. Y es que vemos a menudo, recientemente esta semana hubo unas declaraciones del geólogo Ciri de León diciendo que el gobierno debería de invertir en proyectos mineros y tratar de ubicar todas las minas en el país y que el país sea que lo explote. Desde el punto de vista técnico, probablemente sea posible, pero las minas no están solas, están rodeadas de comunidades. Y ahí es donde está el problema de que el técnico, cuando hace sus planes, nunca toma en cuenta el aspecto social de la minería. Y actualmente aquí en República Dominicana, que hay 4 proyectos importantes que están paralizados por problemas sociales, proyectos de nueva mina como proyectos de expansión de la antigua mina, ni el gobierno ni el Estado le ha prestado la suficiente atención a esos reclamos de esas comunidades. Y se demuestra de esta forma una vez más que ya porque económicamente sea viable, si no se toma en cuenta el aspecto social en la minería, puede haber problemas. Tú sabes, Víctor, que hay 3 cosas claves en este tipo de proyectos. Sí. Hay una realidad que es una riqueza natural, que es apetecible. Entonces hay un deseo y una posibilidad de obtener riquezas a través de eso, porque el mundo se ha conformado en torno a un desarrollo donde los metales son fundamentales. Ahora, en esa ruta, el otro punto es la vida del ser humano en torno a esa realidad. Y el otro punto es el equilibrio que produce o el desequilibrio, el cómo nosotros intervenimos y estamos interviniendo la realidad de la naturaleza donde vive el ser humano y de lo que vive el ser humano. Esos 3 puntos tienen que tener un equilibrio. Ahora, en el caso de nuestro país, nosotros somos una isla con 48.000 kilómetros cuadrados, la parte dominicana. Correcto. Y la de Haití es la mitad, menos de la mitad. Tenemos 72.000 y tantos kilómetros cuadrados. Yo estoy en Colombia y el departamento de Medellín es del tamaño de la isla y un poquito más. Solamente una provincia, como decimos aquí, un departamento. Es más grande que nuestra isla entera. Entonces, al ser una isla, tenemos que decir, Señor, gracias porque nos has dado una isla, como dice una promoción turística, República Dominicana lo tiene todo, gracias Señor. Pero eso no quiere decir que hay una libertad de uso indiscriminado o sin planificación o fuera de lo común o fuera del equilibrio de ese todo que tenemos. Yo creo que eso debe ser como, no sé qué parábola o qué comparación hacerle, pero tener una riqueza en la mano y decir, mi riqueza es tenerla, no es usarla. Y también hay algo que se debe decir, los activos de un país, en el campo, por ejemplo, del aval que tiene una nación, un país, para obtener beneficios y para respaldar, no tiene que ser explotado. Por ejemplo, si aquí se explota la minería, cuando ya se saca, ya ese activo no está. Pero si lo tienes, es un activo permanente. Y eso tiene un valor, hay que saberlo entender, porque ustedes, los geólogos y los economistas, son los que saben explicar mejor eso. Sí, porque no sabemos el aspecto social que usted está hablando. Entonces, creo que el hecho de ser una isla con 10 millones y más de habitantes, más la presencia de otros millones de extranjeros de distintas índoles, fundamentalmente de nuestro vecino país, nosotros vamos en una carrera de crecimiento inexorable. Entonces, explotar el país
hay que ver en qué, cómo y hasta dónde. Si no hacemos eso como nación, un proyecto de nación en torno a eso, nosotros estamos creando una bomba de tiempo para el futuro. Ejemplo, yo fui, perdón que me estoy extendiendo. No, para eso lo invité, para escucharlo. Estoy en Colombia, en Antioquia, en un seminario de formación para formar los sacerdotes de la zona, de la región, incluyendo los de las Antillas que están allá en la etapa de filosofía. Tenemos experiencias misioneras y yo fui a una misión. Yo elegí ir a la zona de afrodescendiente, donde tal vez la zona, aparte de los grupos étnicos indígenas, es de la zona más vulnerable que tiene Colombia y más pobre, por las razones que sea. Cuando fui allá, hay un pueblo que se llama, por ejemplo, Condoto, y hay un valle, hay muchos ríos. ¿Cuántos ríos? Ojalá que nosotros tuviéramos esa riqueza tan grande. Pero cuando llego allá pregunto, no he visto agricultura en más de 100 kilómetros alrededor. Digo, ¿y por qué no hay agricultura? Digo, ¿de qué vive la gente aquí? Entonces me dicen, aquí no hay agricultura porque no hay, se creó había una minería de oro en la zona y el valle entero lo devastaron. Pero ahí viene el tema de la minería responsable. No remediaron nada, pero lo dejaron que la gente obligatoriamente tiene que depender, una pobreza que no es superable. Cuando se fueron, dejaron solo la miseria y las tierras no aptas para producción. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con eso? Es un muy mal ejemplo. Y duraron 40 años trabajando, pero todavía a una cantidad enorme de años no se ha podido y no crece nada más que malezas. O sea que Es increíble eso. El ejemplo de la mala minería no es solo en Dominicana, también lo estamos escuchando en Colombia. Sí. O sea, como eso ha mejorado mucho últimamente, padre. Ya es muy difícil que una empresa abandone el proyecto. Sí. Pero aún así, o sea, sí, pero para decir, hay que tener en cuenta la intervención, pero también hay que pensar el tema humano. No solamente el de la riqueza natural, ni tampoco la necesidad económica que tienen los países para sostenibilidad del país, porque es una necesidad para realizar y llevar adelante, porque sin economía el mundo no funciona, es con economía. Sí, pero el equilibrio tiene que darse, tiene que haber un equilibrio y hay elementos que son claves. Nosotros, RD, República Dominicana, tenemos el gran problema que es que la cantidad de riquezas que tiene nuestro subsuelo es enorme, pero somos una isla. Y hay tres cosas que Dios hizo, como decimos nosotros. Dios hizo la tierra, o dos cosas, la tierra y el tiempo. Y no hizo más, ni vuelve a hacer más. Ni hay más tierra, ni hay más tiempo. El tiempo es igual y la tierra es igual. Entonces no se puede inventar con eso, hay que respetar eso y el ser humano debe ajustarse y organizar su proyecto de vida y de nación y de todo en torno a esa realidad. Respetemos el tiempo y respetemos la naturaleza. Dios no hizo 1000 naturalezas en el mismo lugar, hizo una con la biodiversidad y toda la riqueza que tiene. Entonces el ser humano vive en esa realidad con un equilibrio y si lo rompe, al final queda la miseria. Yo siempre pongo esto, Víctor, de ejemplo. Muy buena analogía. Cuando el desarrollo de la caña de azúcar llegó a ser a su punto culmen en el país, en la época de Trujillo y después continuó, llegamos a ser el ingenio más grande del mundo. Jaina, el más grande del mundo. Entonces, cuando se fue
la caña, no hubo proyectos, planes, ¿y qué quedó? No hay ningún lugar más pobre que los bateyes abandonados de la caña en el país entero. Yo espero que no ocurra eso con las mineras. Yo espero que no. Y eso, que la caña es renovable. Sí, bien renovable, pero el Estado debería de haber hecho planes, porque no puede haber divorcio entre una cosa y otra. Así que esperemos que un día lleguen gente con la cabeza amueblada para dirigir y poder hacer eso. El gran problema ha sido que los gobiernos dominicanos, después de Trujillo, y que cuando Trujillo lo que han hecho es coger los recursos e invertirlo en gasto corriente, y no se ve esa gran transformación. Actualmente los recursos que genera específicamente Barrick y Farcondo, que son las más grandes, eso van a una cuenta general del Estado y de ahí se saca. Sí. La gente no sabe cómo se está usando, qué se está usando. No debería haber una cuenta especial para obras de desarrollo específica de la minería. Durante y después. Y proyectarla a 30, 40 años después que la empresa se vaya. Después que la empresa. Y podemos hacerlo, o sea, se convertiría de esa forma un proyecto de extracción que no es renovable, en renovable si esas inversiones perduran en el tiempo. Pero aquí no hemos tenido la sapiencia de cómo preparar proyectos de desarrollo con los recursos de la minería. Tenemos que levantar más la cabeza y mirar más al futuro. Padre, tengo que irnos a una pausa ahora. Okay. Y regresaremos en breve. Continuando nuestra conversación con el padre Pancho, el padre Francisco Batista. El padre, recientemente, el pasado día 14, como indiqué en el comentario semanal de Comunidad Minera, en una actividad encabezada por el obispo Diomedes Espinal León. 46 organizaciones constituyeron una asamblea popular para enfrentar la minería y oponerse a los planes de la empresa Gold Quest de explotar un yacimiento de oro, plata, cobre en una zona de restauración. Entonces, ahí está una concesión que se llama la concesión Neita, que pertenece a Unigor, y ya solicitaron el pasado mes de febrero permiso de explotación. Con la experiencia que usted estuvo en Cuance, ya usted se está dando cuenta que hay como un cierto proceso de cómo operan las empresas mineras cuando quieren algo de las comunidades. ¿Cómo usted pudiera contribuir a orientar o dar alguna sugerencia al obispo? Sí. Basado en la experiencia que ha tenido. Creo que Monseñor es una persona que primero escucha, va viendo y no se precipita mucho. Cuando ya él asume es porque ya tiene un conocimiento. Me gusta mucho, yo trabajé con él casi 4 años. O sea, que lo conoce. Lo conozco. Entonces, muy ecuánime, pero la gente, yo le animo a la gente. El interés de la iglesia es el interés del pueblo. Entonces, cuando el pueblo tiene guías que lo animan y lo escuchan, el pueblo puede ser bien orientado. Que se dejen orientar y que se cuiden mucho de infiltraciones de grupos que van a pescar en río revuelto. Y después que miren bien lo que es el pensamiento de la iglesia en su doctrina social, la Laudato Si. Eso tiene un sustrato de por qué defender a la gente en su contexto, que es el medio ambiente, la naturaleza. ¿Por qué defender el medio ambiente
como una riqueza y como un deber, como una obligación, porque es lo que le puede dar el equilibrio y la sostenibilidad a las comunidades. No solamente porque comen de eso, no, es porque hay que pensar en el futuro, el legado que hay que dejar para el futuro. Nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros somos administradores, entonces no podemos administrarla mal. Yo creo que el ejemplo que han dado, según el comentario que usted hacía, sobre todos esos movimientos, organizaciones y la presencia de la iglesia que acompaña, yo creo que esa es la idea. Y lo que yo le sugiero es que la iglesia siga haciendo el trabajo de acompañar a la gente y de estar allí paso a paso. Todo lo que suma y sea positivo, yo creo que hay que meterlo en la misma ruta para mantener la fortaleza. Creo también que esa zona, todas esas montañas, toda esa zona de Dajabón, eso tiene una vulnerabilidad muy grande. ¿Usted la conoce bien? Yo conozco el país en la cordillera central. Dios me regaló esa gracia de gustarme y de hacerlo. Okay. Entonces, esa zona es muy vulnerable. En la medida en que haya, con este problema del calentamiento global, que yo no soy experto en eso, pero me ha costado también estudiar esas cosas, hacer una devastación extensiva. Cielo abierto. Cielo abierto. En esta realidad de este proceso que ya la misma realidad del planeta va acelerándose, yo creo que nosotros debemos de desacelerar, no acelerar, y entonces eso sería complicado y tendría un efecto más allá de nuestras fronteras. Ahora, está bien claro en el Laudato Si, que es la encíclica del Padre Papa Francisco. No es que se opongan a la minería. No. O sea, no es a la práctica antigua de la minería, que consistía en poca transparencia en las negociaciones, en perjuicio de las comunidades. Y eso aquí en República Dominicana no hemos podido superarlo en ninguno de los proyectos mineros metálicos. Vimos el ejemplo, que usted lo vivió en vida propia, como dicen, que cuando estaban usted en su diálogo, usted y el padre Lorenzo Vargas y el padre Roberto Martínez, en sus diálogos con la empresa minera, cuando hubo el problema de Cuance, las intenciones de Barrick construir la presa de cobre en Cuance, cómo le decían cosas técnicas que usted no dominaban mucho, no entendía. Sí, sí. Y le decían nada más el lado positivo y lo ocultaban el lado negativo. Es un ejemplo de no tener transparencia en los proyectos y tratar de manipular. Sí. Es muy probable que eso ya haya empezado ese proceso en la zona de Dajabón con Unigor, porque según el presidente de la empresa, George Hamilton, él está seguro que le van a dar permiso de explotación antes de final de año. Pero esas comunidades, ese proyecto tiene en exploración cerca de 20 años, nada más he escuchado las opiniones de la minera, o sea que son partes interesadas en desarrollar su proyecto. La mesa del diálogo tiene que tener muchos actores para que haya un diálogo. Y después, la parte científica tiene que ser muy transparente para poder orientar. Y la parte social tiene que saber escuchar y tratar de entender para que en ese proceso de diálogo se pueda salir a flote la verdad. El problema más así que sucede casi siempre, o que ha sucedido en otros escenarios, es que la necesidad tiene cara de hereje, entonces se aprovechan de esa realidad. En el año 83, los obispos dominicanos escribieron una carta, era en el ámbito ético-moral, la carta pastoral,
creo que fue en el 82, 83, no recuerdo exacto, pero fue ahí, que hablaba de 3 elementos que debíamos evitar: la ambición de poder, de tener, y del disfrute del poder y el tener, que es el placer. Es un derecho que tenemos que tener ambiciones, o sea, buenos deseos, pero cuando eso se hace en detrimento de otros y sin tener en cuenta el equilibrio de la naturaleza, entonces las cosas son para largo difíciles y se ponen complicadas. El país nuestro ha vivido esa historia. Lo que nosotros estamos cosechando ahora fue fruto de ese momento histórico donde el país entró en una proyección ambiciosa de poder, de tener y de placer. Y eso abarcó todo, incluyendo en este caso todo tipo de proyectos. Entonces, el sistema, no solamente minero, de cualquier otra cosa, siempre, si se fundamenta en la ambición del poder, del tener y del placer, sin tener en cuenta la realidad humana, sin tener en cuenta la dimensión humana, el hombre no puede convertirse en lobo para el hombre, porque entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es un problema. Hay un problema de futuro cuando el país nuestro, como están los proyectos, no solamente mineros y otros, de cualquier, a 40, 30, 40 años más, cuando eso agote su vida útil, ¿cuál será el otro recurso que vamos a tener para seguir viviendo con dignidad? Aquí no se piensa en eso, padre. Hay que pensar en el futuro, porque el pasado nos enseña, el presente hay que poner fundamentos y el futuro es inexorable, siempre llega. Padre, en los próximos años va a haber un aumento en la demanda de los metales, y este país es muy rico en metales, el más rico de todas las Antillas. Condiciones geológicas permitieron de que la isla se elevara más que el resto de las islas de las Antillas, y cuando se elevaron todas estas formaciones geológicas, pues entonces hay acceso mucho más fácil para identificar los yacimientos minerales. Y es una tentación muy grande que tiene el Estado Dominicano. Si permitir el desarrollo de la minería, debiera haber una política de Estado que defina si vamos a ser mineros o no, después de Barrick, que termina en el año 2044, supuestamente, o si vamos a permitir que la cordillera central y las otras cordilleras sean explotadas deliberadamente, sin tomar en consideración las consecuencias del futuro. En el año 68, yo fui a una reunión que se dio en el Santo Cerro, donde se presentó una propuesta de desarrollo para elevar la calidad de vida del dominicano, de desarrollo. En el año 68, yo era apenas entraba en el seminario y tenía 15 años. Y el país era completamente agrícola. Y era agrícola. Y precisamente se hicieron unos estudios de los valles del país y propusieron un plan de desarrollo agrícola en el Valle del Cibao. Supuestamente o posiblemente se extendía después, primera etapa el Valle del Cibao, segunda etapa otros de los valles, por ejemplo la línea noroeste, que es riquísima en recursos para la agricultura, y después el sur. Entonces, en ese tiempo no se aceptó la propuesta. Venía financiada por Alemania, pero como la política alemana no interesaba a la otra política de nuestra región, que era la política americana, porque siempre es un problema de que si yo no lo desarrollo, tú no lo puedes desarrollar. Ese egoísmo que hay regional de la política, esa ambición de poder,
no permite, entonces masacra al pueblo, que eso es lo que dice la Laudato Si, para defender la vida humana. No podemos aplastar al otro para que el otro no pueda sobrevivir. No importa quién desarrolle los planes, si el bien tiene que ser para los que los reciben. Estos son egoísmos. Entonces no se permitió y se fraccionó ese proyecto y no se dio. Pero estaba establecido que solo el Valle del Cibao, bien organizado, podría sostener la vida de la nación entera en producción agrícola. Son palabras mayores, padre. Ese es el estudio. Hay que buscarlo en la organización Konrad Adenauer, que fue la organización que lideró ese estudio y esa propuesta cuando Helmut Kohl y Konrad Adenauer estaban en Alemania, que eran los grandes líderes. Y había una política de fondo, que era la política socialdemócrata cristiana, la democracia cristiana, pero no le interesaba a la política americana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso trajo de consecuencia que eliminaron las cooperativas. Las cooperativas dominicanas, fundadas o refundadas por la Iglesia Católica, laminaron y crearon el IDECOP en ese tiempo con unos reglamentos que suplantaron y sucumbieron las cooperativas de lineamiento social cristiano, porque era un desarrollo social. Y entró después, hubo un vacío en los años 70 y se retomaron con el nuevo orden económico en el año 80. Es interesante, basta que leer creo que lo van a publicar, el señor Lorenzo Rosario, cooperativista de ese tiempo, promotor de cooperativas, que hizo un recuento del desarrollo de las cooperativas y cómo la Iglesia incidió en el desarrollo cooperativo nacional, sabiendo que la primera cooperativa se fundó en Bayona y la segunda fue en el Colegio Don Bosco. O sea, y la tercera, la influencia salesiana. En ese tiempo la parroquia Don Bosco era la única parroquia de la parte después del Palacio para acá y de Gascue. Era la única parroquia hasta Villa Altagracia y toda la otra zona, sí, ya saben. Okay. Padre, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el Padre Pancho, el Padre Francisco Batista, y estamos tocando el tema minero aquí en República Dominicana. Y Padre Pancho, vemos que el activismo en contra de la empresa Barrick Pueblo Viejo está en un proceso de renacer. Los movimientos comunitarios en los últimos 60 días, movimientos comunitarios que se oponen a la construcción de la presa de Cola en Sánchez Ramírez, se están uniendo y organizando un frente de lucha en contra de los planes de esa empresa minera. Ahí vi en varios videos a nuestro gran amigo el Padre Columna, que de seguro usted lo conoce. Sí, somos amigos. Te conoce casi a todos los líderes de la iglesia, Padre. Y vemos que se está creciendo ese movimiento. Hace cerca de 4 meses estuve yo en Sánchez Ramírez y pude conversar con varios comunitarios y concluí de que iba a ser fácil para la empresa Barrick Pueblo Viejo construir su nueva presa de Cola, pero parece que ha habido en el proceso de socializar el proyecto que se han unificado esos grupos nuevamente y están todos en la dirección de exigir de que la empresa no construya esa presa de Cola. Sí, yo al estar fuera no tengo mucho conocimiento de cómo están las cosas ahora mismo, pero sí creo que toda amenaza provoca una reacción
y las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, pero todo tiene una reacción, cada acción provoca una reacción. Y uno de los problemas que hay es cuando no hay conocimiento de las cosas, porque cuando se conocen la gente reacciona. Y entonces esa transparencia que usted decía al principio, cuando los procesos no son transparentes, entonces cuando llega el momento de la reacción, porque se conocen las verdades, las reacciones son más fuertes y se unifican más. Yo creo que el país digo, porque no es de un gobierno, es el país, el Estado dominicano, tiene que terminar de hacer el ordenamiento territorial. Ya el mundo lo está exigiendo, se van dando pasos en otras cosas, y yo creo que eso hay que hacerlo, y buscar las alternativas de proyección futura para la vida digna del país, porque no solamente es por el hecho de ser una isla, tenemos esa limitación, entonces las riquezas no se pueden explotar todas así, porque somos una isla, eso hay que entenderlo. Nadie puede arroparse con una sábana más chiquita de lo que es la cama y del cuerpo. Entonces yo creo que el movimiento que se pueda crear allá y los líderes que van despertando van unificando, porque también vieron la historia pasada que le ha tocado, ven los hechos reales en carne viva y como les digo, y ven el futuro hacia dónde va. Bueno, la empresa quiere continuar con su mismo sistema, pocas inversiones sociales, no le hacen caso a los reclamos comunitarios. Sí. Hay un grupo de comunidades que exigen que los reubiquen y no le dan respuesta. Problemas con el agua potable, problemas con el fluido eléctrico, 9 años casi de explotación minera comercial, generando mucha riqueza para esa empresa canadiense y para el Estado dominicano, pero no es compartida con las comunidades. Mira, las reubicaciones, Víctor, sí. No es lo mismo una reubicación de pequeñas masas o masiva que los proyectos de migraciones naturales. Esas no son migraciones naturales. No son forzadas. Que son forzadas. Son forzadas. Y eso crea problemas. Sí, yo no conozco ninguna reubicación forzada que haya producido en el tiempo mejoría. Y el ejemplo lo vimos con lo que reubicaron en la presa del Yagar, que es la que está haciendo Barrick ahora. Sí. Hace 4 años estuve allá con las comunidades que están viviendo en el nuevo Yagar, y me encontré que más del 90% de los dueños originarios se fueron. Porque el gobierno no le cumplió, ni la empresa, de las obras que había que hacer. Eso es parte del problema. Esos son de los problemas que tenemos aquí. También volvemos a la transparencia. Todavía la empresa está anunciando de que su presa de cola no genera, no tiene ni alberga elemento contaminante, la presa del Yagar. Y aquí, oye, es una burla para nosotros. Yo no sé si usted sabía que desde hace ya más de, creo que son 5 años, el proceso de Barrio y Pueblo Viejo se diseñó para producir, a recuperar el cobre. Ellos tuvieron problemas metalúrgicos con la concentración del cobre y pararon el circuito del cobre, pero el cobre está ahí. Entonces, durante todos esos años, esas soluciones ricas en cobre están siendo depositadas en el Yagar, en la presa del Yagar. Y ellos alegan que ahí no hay elemento contaminante. El cobre es un elemento pesado, un metal pesado, muy venenoso, que se oxida rápido. Y esta gente vienen a decirnos nosotros que no hay elemento contaminante. Y eso no estoy hablando del cobre, estoy hablando de los otros elementos que tienen ellos ahí almacenados. Yo quisiera que se pusieran un traje de baño y se bañaran ahí a ver qué le pasa. Mira, yo fui en esa zona que yo te dije de Colombia.
yo le pregunto, ¿y por qué la gente no usa este río tan bonito? Y me dice, no, padre, porque arriba todavía trabajan minería. Y dice, cuando ellos paran la minería, después de 3 días es que la gente usa el río. Pero mientras están revoloteando esas cosas, no se puede. Y esto, que usan el método un poco tradicional, porque hay minería clandestina. Ilegales, que no están controladas, que si fuera una forma empresarial de magnitud, entonces sería peor. Y lo bonito es que ese cobre que no se está aprovechando en la nueva presa de Cola lo van a tirar para allá también. Yo no sé por qué el Estado permite eso, porque el contrato dice que hay que aprovechar todos esos metales. Es que dice un refrán, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Así no, padre, espérate, denos esperanza. No, pero yo creo que hay una cosa bonita, mira. El país entero se está empoderando de la conciencia, de la defensa de sus recursos y de su medio ambiente. Yo creo que esta ha sido la batalla más grande que se ha ganado. Donde quiera que haya algo, entonces yo sugiero al Estado que aproveche este despertar de la conciencia para que cree los mecanismos de educación a la higiene, a la limpieza, a los reciclajes, a todo eso. El Estado debe tener política hacia eso y que la escuela inviertan más dinero en ese tipo de situación y que pensemos más en eso, porque hay que pensar no en la filosofía del cerdo que mira solo abajo, hay que mirar hacia arriba. El sistema escolar dominicano no ha invertido, usted sabe, todos los millones del mundo y no hemos mejorado, continuamos con ese déficit en las cosas elementales. No le estoy exigiendo que desarrollemos el pensamiento crítico a los estudiantes, que es lo que hace ayer. Estoy hablando de los conocimientos elementales, cuando hacen las pruebas, cuando nos comparan con otros países. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el individuo lo que se concentra en dónde está lo mío. Con todos los recursos que le dieron con el 4%, lo que se concentraron fue en cómo hacer dinero en la construcción y en la venta de los solares. Y se le olvidó de que había que vuelvo al tema de la iglesia, que en el año 83, en torno al 83, se creó y se despertó una ambición de poder, de tener y de placer que ha permeado. Esos son los grandes problemas de esas injerencias que permean la mentalidad de la cultura, que después es muy difícil sacarla. Aquí se han introducido cosas en la cultura que es difícil. Eso está acompañado con lo que le llaman el neoliberalismo. También está mezclado, porque fue entonces el utilitarismo inmediato de las cosas sin pensar en el futuro. Eso es una cuestión de educación que hay que cambiar. El sistema educativo no es cambiarlo por un modernismo donde se aumente el ego. No, es un modernismo donde se despierte el nuevo deseo de una nueva humanidad en valores humanos. Eso es lo que no tenemos ahora. Ese es el problema que sea. Al contrario, los valores humanos nos estamos cada día alejando más todavía. Sí, pero yo tengo la esperanza de que cuando la bajada llega al piso, no tiene más para dónde bajar y nada más le toca nadar a ese nivel y después subir. Es la ley de la campana y la humanidad siempre ha funcionado así. Históricamente el rol de la Iglesia Católica ha sido muy positivo, tratando de orientar, pero cada vez más la juventud lo vemos tirándose más. Ahora mismo más importante, o se escucha más, o tiene más seguidores, todos esos programas de radio y de televisión que promueven tú sabes que unos valores muy diferentes sociales a lo que eso tiene su inversión. Hay corrientes en el mundo. El mundo no lo dirige ni un país, ni el otro, ni el otro. El mundo lo dirigen otros poderes
de otras fuerzas humanas, de personas o de sistemas más que otra cosa, que no son personas, que sí se concretizan en cada época, la persona, que van como los títeres moviendo las cosas. La cultura dominicana debería, en el ámbito, por ejemplo, folclórico, cada país debe tener un folclore, pero ahora se ha globalizado un folclore que mata a los demás folclores. El que está de moda. La moda, y eso no. Yo creo que tenemos que ser culturalmente ricos en nuestros procesos históricos y desarrollar lo que es propio de nuestra naturaleza, de nuestra cultura propia dominicana. Yo estoy de acuerdo que el dominicano o la República Dominicana es un país con una riqueza que no se encuentra igual en otros países. Nosotros somos una síntesis en todo del mundo, con un acento más fuerte, por ejemplo, de la presencia africana, pero con una fuerza muy fuerte de un idioma que se impuso, o no que se impuso, sino que se creó y se desarrolló, porque no fue que ese no se impuso, la nación nació con eso, el español, que ojalá que lo hablemos mejor, porque lo hablamos medio mal. Pero creo que el país tiene por dónde salir adelante, creando muchas cosas culturales. Nosotros podemos vender tanto no es para vendernos, sino vender la imagen de un país que sea atracción del mundo, porque aquí está lo que más le gusta al mundo continental: las playas, el clima. Y la estamos aprovechando. Y la estamos aprovechando. Padre, ya llegamos Bien. al final de este programa, de esta conversación que hemos tenido, muy amena aquí en Comunidad Minera. Y muy variada. Sí, nos tocamos varios temas, sí, pues no todo es malo, no todo es positivo, tratando de buscar un término medio. Le agradezco tremendamente que haya venido a compartir con nosotros en Comunidad Minera y esperemos verlo nuevamente pronto aquí. Bueno, para diciembre creo que vuelvo. Regresa en Yo diciembre. espero que la bondad de Dios me permita seguir adelante, viviendo. Que así sea. También quiero agradecer a nuestra teleaudiencia, a todas las personas que nos están escuchando a través de la 97.9, la FM de Radio Santa María. Tengan todos una semana muy productiva. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Vayan con Dios.